Han hecho un feeling total, el coche y él. Es un error tremendo comprarse un coche de gasolina. Esto es una joya, hombre. Esto no se puede comparar con los coches de antes. Me voy a dar vueltas por ahí y voy por sitios que ya va ya 50 años que no había pasado por allí, y voy ahora y paso y disfruto. Contra el futuro no puedes ir. Tienes que adelantarte al futuro. Ese coche es un coche de futuro. Qué bueno, está el hombre encantado. Dentro. Está el hombre encantado, ¿eh? Sí, se le nota. Encantado, qué gusto. Es que los coches que han dado mucha satisfacción independientemente de la edad que tengamos. De todas formas, Pedro García pues, tiene una colección de coches desde los primeros Fiesta, siempre se ha comprado coches Ford, y bueno, ahora pues ha tenido la suerte de pillar un eléctrico, un Mustang. Qué bueno. No, hablamos de la Volkswagen, hablamos del escarabajo, nos vamos mucho tiempo para atrás y a ver con qué nos sorprende José Miguel, que seguro que nos va a dejar otra vez con la boca abierta. ¿Por qué no cuentas, José Miguel? Bueno, pues es una historia entretenida y se ve cómo manipulan, en este caso, una de las peores etapas del siglo XX, como fue el nazismo, a su pueblo, a su gente. Y bueno, tuvo cosas terribles, pero bueno, también dio pie a un coche que luego vamos a ver, y nos va a sorprender la historia de este coche tan mítico, porque es que cualquier persona que ve el perfil del coche sabe de qué coche estás hablando. No en vano es uno de los coches más vendidos del mundo. Yo creo que es un coche absolutamente mítico. Sí, es un icono del coche, y si queréis, pues bueno, pues yo lo he llamado el Volkswagen Escarabajo, la gran estafa de los nazis a sus trabajadores, en general al pueblo alemán. Pero es que hay más todavía, no solo se fueron. O sea, es una historia apasionante que cuando pues empezamos. Pero ya mismo, pues estaba loco por escucharlo, claro. Bien, bueno, pues hablamos del escarabajo, como lo conocemos nosotros, en otros países se conoce como bocho. Bocho, en México. Y, por ejemplo, Fusca en Brasil. Pues eso es el famoso Volkswagen Escarabajo, y su historia fue, pues, la gran estafa que hizo los nazis, en este caso Adolf Hitler, pues a sus trabajadores. Pues mira, vamos a empezar que cuando Hitler llega al poder en el año 1933, empieza a materializar un plan ideal que ya tenía desde hace mucho tiempo, con ese militar y todo, y después de la Primera Guerra Mundial, por el tema del Tratado de Versalles, que ha sido muy malo, nunca admitió la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, como lo hemos dicho otras veces. Entonces, bueno, pues cuando llega, ya alcanza el poder en el año 1933, pues lo que quiere, él tiene en mente unir los puntos de Alemania de forma rápida, de este a oeste, de forma rápida, y con el objetivo de mejorar las comunicaciones y transportes. Eso era lo que pensaba, lo que quería era mover tropas. Claro. Pero bueno, entonces ahí nacían las autobahn. Tenemos unos carteles de la época, alguna fotografía de la época. Entonces la propaganda nazi, todos pensamos que las autobahn las hizo Hitler, fue de Hitler. Pues no se me ve. Justo un año antes de que Hitler entrara en el poder, unos meses antes, en 1932, este nombre quizá te suene, Konrad Adenauer, que era alcalde entonces de un pueblecito cerca de la zona donde se empezaron a hacer las carreteras, fue el que inauguró el primer tramo de autobahn. Luego se hizo famoso Adenauer porque fue el primer presidente de la República Federal de Alemania y uno de los principales visionarios para hacer una unión europea como la que tenemos actualmente. Bueno, pues el plan de Hitler fue continuar las autobahn. Entonces cogió a un ingeniero que tenía allí, que se llama Friedrich, que era uno de los Gruppenführer de las SS, llegó a ministro de Armamento y de Industria y todas estas cosas. Pues este le nombró inspector general de carreteras, un ingeniero, por supuesto, de carreteras y supervisor de todas las construcciones del Reich. Llegó a ministro de Armamento y fue el que organizó la organización TOT, como lleva su apellido. El tema era ese,
montar un ejército de 300.000 soldados de oeste a oeste en 2 noches de viaje. Hasta 1941, que se canceló la obra, solo se habían hecho 4.000 kilómetros de autovía, de autobahn, es decir, porque todos los hombres tuvieron que ir al frente de combate. Bueno, la historia de Todt y del maléfico de aquí es apasionante, porque en 1941 le cortan el suministro de trabajadores y de trabajo por Operación Barbarroja, cuando se invaden Rusia. Y bueno, se discute muchísimo con Hitler sobre el tema de trabajadores y que no estaba de acuerdo con esto. Bueno, pues se va a ver de la guarida del Lobo, donde está Uzenberg sobre la goma, ¿se acuerdan? Sí. Bien. Y discute con él. Estaba Albert Speer, que fue el que le siguió, que era el arquitecto y ministro de armamento, días después, le explicó todos los planes que tenía del tema de las autovías, las autopistas, bueno, todo el tema de la industria alemana, por así decirlo, porque se llevaba todo hasta el armamento. Bueno, pues discute con Hitler, lo pasa muy mal, el otro se chilla, se despide, bueno, pues nada, vete para Berlín, tenían un avión para irse a Berlín. Le dice, vente conmigo y te sigo poniendo al día, porque ya sabía que iban al sitio. Estoy poniendo al día, recogió Hitler a Albert Speer y dijo, no, tú te quedas, que se vaya el avión despega y a los 30 metros de altura explota. Claro. O sea, ahí empezamos con los oscurantismos de la historia. Bien, bueno, pues nos hemos desviado un pelín del tema, pero es para ponernos en contexto. Bueno, pues para disimular un poco el plan de bélico, ¿no? Pues, y la movilidad a Alemania, se convoca un concurso de los fabricantes de automóviles alemanes para desarrollar un vehículo económico, robusto, fiable y poder motorizar a Alemania como hizo Ford en Estados Unidos. Sabemos que Henry Ford era bueno, sabemos quién era Henry Ford, o sea, también os conté otro día que Hitler era un admirador de Ford, tremendo, y es el único extranjero que menciona en su libro de Picard, que escribió antes. Entonces, claro, él quería también movilizar a la gente, como había hecho Henry Ford en Estados Unidos. Entonces, bien, pues decide pues, hacer un concurso, convoca un concurso entre los fabricantes de automóviles alemanes para desarrollar un vehículo económico, robusto, fiable y poder motorizar a Alemania como lo hizo Ford, ¿no? El coche en cuestión tenía unos parámetros tenía que tener unas condiciones en cuestión. Pues tenía que poder llevar a 2 adultos, o 3 niños atrás, o 4 adultos, y superar pendientes de un 30%, alcanzar una velocidad de 100 km por hora y gastar unos 7 litros de combustible como máximo. Claro, por aquel entonces son las exigencias. Esas son las exigencias que puso Hitler. Entonces, bien, en 1934, Ferdinand Porsche es el que se adjudica el proyecto. Entonces, Hitler se implicó personalmente en el diseño e incluso hizo algún boceto, pues decía que debía estar inspirado en la naturaleza. La forma y aerodinámica ciertamente recordaba, pues eso, como todos sabemos, un escarabajo. El motor debería estar refrigerado por aire y ya casi evitaba la congelación. No olvidemos que la zona de Alemania, en esos años 30, también los anticongelantes de los vehículos, los actuales, los anteriores. Entonces, pues era ciertamente pues, inteligente pensarlo. Entonces dijo que nada, que se refrigeraba por aire y ya casi se evitaba la congelación en la zona fría de Alemania, en pleno invierno. Bueno, el motor era 4 cilindros de 985 centímetros cúbicos y desarrollaba 25 caballos. Era propulsión trasera y el chasis era en forma de Y, el motor colgado del eje posterior. Bueno, pues el problema vino, pues eso, ya empezamos otra vez con el problema vino que aquel diseño del coche estaba, digamos, muy inspirado en otro vehículo que habían hecho los checos. Se trataba del Tatra, tenemos una fotografía del 97 checoslovaco. Este coche se fabricó de 1936 al 39. Bueno, aquí viene la historia. Bien. El checo, hay un checo que se llama Hans Lewinska, a principios de los años 30 comenzó a desarrollar un coche para motorizar la República Checa. ¿Os suena? Sí. Motorizar Alemania, motorizar la República Checa. Esto fue antes de que Hitler se le ocurriera la genialidad, ya se le había ocurrido a Henry Ford en Estados Unidos. Pero bueno, este checo, Hans Lewinska, pues ya tenía unos prototipos que eran Tatra 1570. Porsche
también había nacido en la zona de Checoslovaquia, y trabajaban con él. Joder, qué casualidad. Bueno, pues trabajaban juntos. Hitler conocía este modelo que evolucionó al Tata 97 en 1966. Hitler lo conocía ya en 1965, este modelo. Ya lo conocía. Entonces, claro, el Tatra 97 ya se fabricó en 1936. Por cierto, el motor también era un motor boxer, refrigerado por aire. Habían trabajado, como habían sido socios. Claro, o sea, Claro. Los parecidos y soluciones técnicas eran evidentes. Cuando salen, bueno, esto luego ya voy a seguir porque no quiero decirlo eso. Bueno, vale. Entonces, ¿qué pasa? Que sí, que por cierto, bueno, lo voy a contar igual. Años después, no años después, sino cuando sale el primer Volkswagen, que nos llama Volkswagen, el KDF, este ingeniero demanda a Porsche, demanda a Hitler, Porque la habían copiado. Por el plagio, pero sí. Bueno, ¿qué hace Hitler? Pues nada, no tiene ningún problema. El invadir Checoslovaquia tampoco se Y ya está, me quedo con ello. Grande mal, grande remedio. Bueno, pero no nos anticipemos. Entonces, el vehículo, como iba diciendo, a ver, el vehículo en cuestión se llama el escarabajo, en realidad Hitler lo llama KDF, que significa Kraft durch Freude, que significa fuerza a través de la alegría. Ese era el nombre que la organización nazi daba Fuerza a a través través de la alegría, sí. Ese era el nombre que las organizaciones nazis daban a sus actividades públicas. Es más, monta un pueblo para hacer la fábrica y se llama el pueblo de su fuerza a través de la alegría, KDF. Entonces, bueno, Porsche calculó que el coche costaría unos 1.500 marcos de Reichsmark. A Hitler esto no le gusta. No le gustó eso y dijo que no, que debería costar, no debería costar más una motocicleta de gama media alta que tenían en Alemania entonces lo que podían. Y dijo, no, mira, eso es muy caro y pone unos 1.000 Reichsmark en total. Habían salido de la macroinflación esa que tenían que tomar los títulos, ¿de acuerdo? Cuando de los años 30, Alemania tenía 6 o 7 millones de parados, pero parados muertos de hambre. O sea, no había paro, no había de nada, sobreviviendo el mundo. Vale. Pues dice, no, venga, tienen que ser 1.000 marcos, ahora que está despegando la economía, que puedan los trabajadores. Y quería que la producción comenzara lo antes posible, pero no había contado con estos precios de coste y no había inversores interesados. Por esto los inversores ricos, esto es un coche para el pueblo. Nosotros vamos en nuestros Mercedes solo hacía coches de lujo, para gente rica. Y esto fue en bicicleta. Que vayan en el tranvía o la clase de trabajadora que cojones, un Mercedes para nosotros. Y ya está. Entonces, Hitler lo tomó como una cuestión prioritaria del Estado y decía construir pues, el coche del pueblo. Y esto dependía del frente de trabajo que sería el que lo comercializara. Y la Fuerza por la Alegría se encargaría de unas cartillas que tenemos por aquí, unas cartillas de ahorro, con lo que los trabajadores alemanes de las fábricas pudieran ir aportando 5 Reichsmark a la semana. Tenían a ganar unos 180, 200 al mes. Y bueno, lo bueno es que la fábrica, cuando lo intentan hacer, claro, no es que lo intenten hacer, tenemos una fotografía ahí de Hitler, está poniendo la primera piedra del pueblo ese que se llama Fuerza a través de la Alegría, pero se tendría que llamar Volkswagen, que es la fábrica de Volkswagen. Entonces, voy a seguir leyendo aquí mis notas. Bueno, la ciudad que se construyó alrededor de la fábrica, en el entorno, pues tenía hasta jardines y tal. Bueno, vamos a ir a lo de los cupones. Los cupones, cada semana, te iban dando uno, que lo ibas pegando en la cartilla que nos tenemos por ahí, hasta cubrir la cuantía total para poder tener el vehículo. O sea, tú tenías que pagar el coche para que te lo dieran. La tienes de la cartilla llena y entonces llevas Ya la tenía, cartilla. pues mira, por eso lo pongo, porque ya tenía quien le financiara Sí, el claro. coche, los propios trabajadores alemanes. Claro. El prototipo T1 ya estaba en camino y los siguientes 2 años se realizaron pruebas de todo tipo para probar la fiabilidad. Hicieron 30 coches para pruebas, hicieron un montonazo de kilómetros, hicieron 47.000 kilómetros por los Alpes, la Selva Negra. Entonces, los coches de prueba, hasta que empezaron la fabricación oficial, pues habían hecho 1.000.000 de kilómetros, una vez así. O sea, era un coche duradero. Decir que cuando llegaban los cupones a 90 Reichsmark, debían de aportar otros 500 más en concepto de seguro y finalización del pago. Además, no se podía faltar ni una sola semana a pagar un cupón, porque perdían los derechos.
pobrecillo. Sí, o si se te perdía la cartilla, Se te perdió todo. se te acababa el sueldo. Bueno, se expedieron más de 300.000 cartillas. 300.000 trabajadores que querían movilizar a Alemania, que no tener su coche. Bueno, pues en 1938, concretamente el 25 de mayo de 1938, tenemos la foto ahí que está Hitler poniendo la primera piedra. Ya había hecho los primeros 30 o los primeros prototipos, por así decirlo, y ya se lo presentan a Hitler, le dan una vuelta, personalmente Porsche le lleva a Hitler a dar una vuelta con el coche de prueba, porque Hitler no conducía. Desconozco si sabía o no, pero nunca se ve conduciendo en ninguna imagen, jamás. Tenía su chofer, tenía sus cosas. Entonces, ya empieza la fabricación bueno, empiezan las obras para hacer la fábrica el 25 de mayo de 1938 en la ciudad que se conocía como Wolfsburg. Y bueno, pues ese mismo año pues se le da el paseo al Führer, le regalaron un coche, también tienes ahí un coche descapotable que está me parece que el elemento que lleva detrás es el Rich Führer. Y no sé si es que la puerta de Hitler, o sea que... Menudo ganado. Bueno, la puesta en escena y la propaganda de Goebbels hizo su efecto y los engañados trabajadores que estaban aclamando eufóricos y fanáticos a su Führer jamás recibirían ningún coche. ¿Qué dices? Ninguno. Qué fuerte. Dices, eso no tenemos ni idea, ninguno. Dice, de las cadenas de producción, tan solo saldrían unas decenas de vehículos que usaron los jerarcas del partido para su uso personal. O sea, los jerarcas del partido nazi, esos 30, 40. O sea, que las 300.000 trabajadores que estaban con su cartilla, nada, jamás. Ahora sí. Todo esto ya lo sabía. Estoy hablando, empiezan a hacer la fábrica el 25 de mayo de 1938 se pone la primera piedra. Estas unidades que estáis viendo se hicieron en Stuttgart, claro, que era donde tenían su taller, los prototipos. Los trabajadores habían pagado 286 millones de Reichsmark, coche que jamás tendrían, un coche que jamás tendrían. Entonces, lo que sí se estaba fabricando, y ya tenían planeado sus generales la invasión de Polonia. Es más, en 1938 ya sabía, me parece que fue cuando se anexionó a Austria, los sudetes. En el 39 creo que ya, antes de eso ya, la Checoslovaquia también. El 1 de septiembre de 1939 entra en Polonia y es lo que da oficialmente inicio a la Segunda Guerra Mundial. O sea, esto, cuando empiezan a poner la primera piedra de una fábrica que te tiene que hacer un vehículo para tardar meses o años, ya sabían que estaba todo. Pues ¿sabes lo que estaban haciendo? Estaban haciendo coches. Los chasis y los motores para eso. Pero no para el coche del pueblo. No para el KDF, que dicen los alemanes. Lo que estaban produciendo eran variantes del modelo. Pero para uso militar. Que es el famoso Kubelwagen. No es el Kubel que siempre sale en las películas de los nazis que llevan ellos. Pues de esos hicieron 52.000. El tema de este Volkswagen, por así ya vamos a llamarlo ya Volkswagen, lo que tenía por características que podía llevar 3 hombres y un ajuste de una ametralladora. Eso estaba diseñado. Y luego también se hicieron el Spitzwagen, que ahí tenemos una fotografía que es un anfibio que está saliendo de un pantano y subiendo una rampa tremenda. Pues de eso se hicieron 15 kilos. Bueno, ¿está la fotografía? Sí, estaba viendo la de la anfibio. Vale, pues durante la guerra, en la fábrica de Volkswagen, los trabajadores, claro, empieza la guerra, la gente tiene que ir al frente, llevan años de lavado de cerebro, y bueno, pues la gente, los pocos trabajadores que empiezan a quedar en la fábrica son movilizados. Ferdinand Porsche era de las SS, era del partido nazi, no tuvo ningún inconveniente en pedir prisioneros de los campos. Sí, trabajando de la esclava para seguir la producción de guerra, porque no solo estaban haciendo los Volkswagen y los Volkswagen. Todas las fábricas de Alemania se pusieron a producir material de guerra para seguir en los frentes. Entonces, bueno, pues no se cortaba de coger judíos. Porque pues pedía a las SS a los campos, pedía gente y ya está. No tengo ningún problema. Entonces, ¿qué pasa? Que los aliados, por supuesto, tenían un objetivo que era pues, destruir toda la industria alemana, toda la industria de guerra,
Citre de doble galo. Pues bueno, pues en 1944 hay un bombardeo y tenemos una fotografía de ahí para que veas cómo quedó la fábrica de Volkswagen. Arrasó las 3/4 partes de la fábrica de Volkswagen. Bien, vencida Alemania y muerto el dictador ya en 1945, los rusos entraron en Berlín, los aliados también, bueno, eran aliados de los rusos también, pero vamos a ponerle los occidentales con los orientales. Vencida Alemania, muerto el dictador, la fábrica queda en poder de los aliados occidentales, en este caso de los británicos. Los ingleses llegan allí y ahora lo que viene, que esto a mí me ha sorprendido como no lo conocía, y es muy interesante. El artífice del Volkswagen Escarabajo es un inglés. No olvidemos que el pueblo alemán, el pueblo llano, quiero decir, no los elefantes nazis, No habían visto. pues bueno, pues ahora entra en acción aquí una figura mítica y totalmente desconocida para el público en general, que es el mayor Ivan Hitz. Es un comandante británico de 28 años, que bueno, su coronel, era muy aficionado a los coches y tal, no me acuerdo el nombre del coronel, pero bueno, le mandan órdenes de que vaya a la fábrica y llega. Es que he estado viendo una entrevista que en los años finales de los 70, principios de los 80, de Mario Hitz en inglés, o subtitulado, y era fascinante porque dice, tío, que mis órdenes eran llegar ahí sentarme en la fábrica y bueno, vuela la dinamita, no sé si puedes sacar algo. Si no, destruirlo al todo. Entonces, bueno, pues el Hitz asume la titánica tarea de poner la fábrica en funcionamiento. Decide que no, porque él cuando ve que la fábrica está destruida en todas las partes, pero ¿qué pasa? Que estaba enterrada, la maquinaria la tenían enterrada y podían seguir produciendo. Él quiere sacarle algún rendimiento. Entonces, la fábrica estaba bastante mal por el bombardeo, pero parte de la maquinaria funcionaba por estar protegida en los sótanos. Hertz empezó a recuperar a algunos de los empleados que estaban en campos aliados y de prisioneros. Hertz se sorprende mucho cuando llega y ve gente que seguía en las fábricas desenterrando patatas heladas e intentar comer. Gente famélica, han sido prisioneros de guerra y muchos de los antiguos trabajadores de Volkswagen, hay que desnazificar el país y la responsabilidad de cada uno, entonces lo meten en campo de prisioneros. Claro, lógicamente, Hitz empezó a recuperar a algunos de los empleados que estaban en los campos aliados prisioneros y empezaron las tareas de desescombro y de intentar reponer la fábrica. Ya en marzo de 1946, Una tarde, vino a cobijarse bajo mi sombra una mujer. Mi última flor cayó sobre sus manos. Otra realidad es posible, le susurré. En ese momento tomó conciencia de que una convivencia justa e igualitaria es posible. Se acercó a regarme y poco a poco empecé a destilar un aroma al que llamó igualdad. Frente a la violencia contra las mujeres, inspira igualdad. Riaza es patrimonio. Es cultura. Es gastronomía. Es deporte, es naturaleza. Riaza es vida. Ven y disfrútala. Riaza, el pueblo más sano. Estamos. Seguimos. Vale, pues ya en marzo de 1946 empieza la producción. Con una capacidad sorprendente, 1000 coches al mes. El gobierno de su majestad, 1000 coches al mes. El gobierno de su majestad, los británicos hablando, el gobierno de su majestad hizo un pedido de 20.000 unidades de este singular coche. A finales de ese año, del 46, habían salido de la fábrica ya 7.500 unidades, en 1946. Cosa era efectiva. El auto del pueblo había rodado por las autobahn, por fin. Dice, en 1947 comienza el bloqueo soviético a Berlín, que ya es cuando empiezan lo de los rusos ahí
al telón de acero, los británicos empiezan a buscar a alguien alemán, para que se haga cargo de la fábrica. Bueno, tarea difícil por el tema de que casi todos los ingenieros habían colaborado con el Reich, habían estado en los cursos de Nuremberg, y claro, había que desnazificar y buscar responsabilidades de toda esta gente. Entonces, bueno, pues se encuentran a alguien que da la talla, que es un ingeniero muy prestigioso que se llama Heinrich Northrop, que tenía 48 años. Este había trabajado para BMW y para Opel, y había sido el padre de un Opel mítico también. Claro. Hombre, el Cádiz. Claro. Por cierto, sí. Pues supera la desnazificación y le nombra director general en el año 1949. Ahora ya sí, el comandante Hirsch puede decir que ha hecho un trabajo excepcional. Decir también que en esos tiempos tienen contactos con Henry Ford II. Y con Renault también los han tenido en esa época para ver qué tal con la fábrica, vosotros, etc. Palabras textuales de Henry Ford II dice: esta fábrica y este producto no vale un comino. Bueno, decir que cumplió su metida, pues cuando llegó a Volvo en 1945 con 28 años, pues ya tenía las órdenes de ocupar eso o volarlo, si querían. O sea, pero bueno, o sea, que fíjate cómo reflotó la fábrica y que lo consiguió. En agosto del 49, 4 años de duro trabajo después, en una fábrica moderna, operativa y con mano de obra alemana y dirección alemana. Los modelos T1 montaban el probado y fiable motor de propulsión de los Kubelwagen, que habían estado por todos los frentes, por los desiertos libios, del África Corps de Rommel, por las heladas llanuras y estepas rusas, o del sexto ejército de Paulus, de Stalingrado. Pues bien. Ya en el mismo año 46, cuando hacen los 1000 vehículos, ya empiezan, porque estaban en planos ya anteriores del Kubelwagen, pues ya empiezan a desarrollar nuevos modelos, mejoras, empiezan a hacer mejoras. Tenemos unos planos ahí ya de 1946. Ese es el TIP 11 ya. Ya con el motor más potente, el cristal trasero, tiempo después ya se empieza a mejorar para ser de una sola pieza. En el año 47 empiezan las exportaciones. Se hicieron 9.878 unidades. 19.244 en el 48. En el 49, ya son 46.159. Lo duplica más. Sí, ¿sabes lo que costaba? 5.300 marcos. Le costaban 5.300. Unos $1.600 de esa época. Además, ese año se venden las primeras 364 unidades del Cabriolet Karmann, que tenemos una fotografía ahí de uno, pues negro y rojo, descapotable, de 4 plazas. En 1950 se construyeron casi 82.000 unidades. Y es el año en que se matricula en España las 2 primeras unidades en Madrid. Mira, tengo hasta la matrícula. 84, o sea, Madrid 84720. Y en el año 51, el 90-192. ¿Sabes cuánto pasta costaban en Madrid, en España? 87.500 pesetas. Tenemos hasta un cartel del concesionario. 87.000 y pico pesetas. 87.500 pesetas en euros. Bueno, pero 87.500 pesetas. Sí. 150 euros la pasta. Pues eso es lo que costaba. También en esos años sale la furgoneta Volkswagen, la Typ 2, en versión combi. Pues fíjate, esto sí que fue curioso, porque esta idea había salido de un holandés que estaba invitado por Hitch, estaba visitando la fábrica para exportar sus modelos, iba viendo la planta, y bueno, pues mientras que estaba paseando, viendo cómo se fabricaban los coches, le sorprendió que los trabajadores iban en una plataforma de escarabajo plana donde llevaban las piezas de los motores. Y las piezas que llevaban de un lado a otro de la fábrica, y era, por te digo, era un chasis con la carrocería, una estructura plana sobre la que colgaban las piezas. Pues este señor, llamado Ben, a Ben se le ocurrió que la gente necesitaría esos vehículos tan prácticos para sus negocios, que inmediatamente cogió, estando observando, de la agenda que llevaba, hizo un boceto, que bueno, ahora veremos las fotografías. Estamos viendo la agenda. Allá mismo con una agenda. Y entonces le hizo una carrocería. En esa idea saldría, tiempo después, en 1950 ya se fabricó eso. Que también fue una furgoneta mítica. La Type 2, sí, solo se fabricaban 2 vehículos en la fábrica de Colombia.
la siguen fabricando. Por supuesto, sí, sí, motores En California. sí, sí. De 1952 ya se producen 100.000 vehículos Volkswagen al año y de 1 millón entre los años 65 al 78. Lo que os estaba contando antes del plagio, cuando acaba la guerra, en los años 60 ya estamos llegando, estamos en el 52, pero bueno, la producción ya del 65 al 78 ya era de 1 millón de vehículos abajo. Bueno, pues en esos años, en el 61, creo que la justicia alemana da la razón al checo, que había demandado por plagio, y lo gana. O sea, Para pico, pues. pues que tiene que pagar 30 millones de marcos de indemnización por vale, y punto, y se acabó el problema, no te cojo la pasta. Y puede seguir con el diseño de los procesos. Bueno, de hecho se siguió, claro, vamos a seguir con la historia. En 1978, como hemos dicho, te daban 1 millón de vehículos. Continuó su producción, ahí ya se deja de hacer en Alemania el escarabajo, en 1978. Entonces, exportan a otros países. Entonces, continuó la producción en países emergentes, que ya lo estaban fabricando antes, sobre todo en Sudamérica, en Brasil, estuvo fabricándolo de 1959, empezó en una fábrica en Brasil. Se abrió otra en México en el 67, también teniendo otra en Sudáfrica. El escarabajo ha llegado a ser un objeto de culto. Fíjate, se estuvo produciendo en Brasil el modelo clásico hasta el 96. El año que el clásico se ha estado produciendo en México hasta el año 2003. El clásico, no el New Beetle. Hasta el 2003. A su coche de policía en México, taxi, de todo. Se llama el 8. Y Fusca en Brasil. Pues el escarabajo había sido un objeto de culto. En los 60 fue un icono del movimiento hippie. También en esos años los surferos de California adoraban a Volkswagen Combi para llevar sus tablas de surf. Comentabas tú. Sí, para las tablas de surf. Incluso, fíjate, le quitaron la carrocería metálica porque el Volkswagen, lo bueno, que el chasis, al estar tan bien diseñado, el motor colgado detrás, con unos conocimientos básicos de mecánica, el chasista, desmontaban y quitaban la carrocería de arriba, que desconectaban los efectos de la luz. Bueno, pues en Estados Unidos, en las playas de California, veían lo de los surferos con la furgoneta, pues esto es una máquina. Y gasta poquísimo, le quitamos el chasis, hicieron una bañera de fibra de vidrio, a los buggies, le ponían unas ruedas enormes detrás para poder andar por la arena, unas ruedas muy anchas. Los motores ya los habían mejorado desde el primer de 900 y pico centímetros cúbicos, ya tenían motores de 1100, ya tenían 50 caballos, el peso era reducido y el coche funcionaba francamente bien porque ni se calentaba en verano y en invierno no se daban los coches. Una de las propagandas que hacían en Estados Unidos eran reacios a coger el escarabajo, porque la idea de Henry Ford y de toda la industria estadounidense lo que hacían era, todos los años tenían que sacar una versión nueva. O sea, el coche era el mismo, pero por cualquier pijadita. Entonces, los alemanes, la dirección en Alemania, no, porque querían un coche duro, fiable, resistente y se vendía muy bien. Entonces dijeron, pues no, hicimos la prueba aquí de un Klein, que era un coche basado en un Volkswagen escarabajo, aquel verde, ¿no te acuerdas? Descapotable, sí, con el que subimos a Montanares. Sí, lo tienes. Está en el programa. Pues fíjate, en Alemania se fabricó el escarabajo desde 1938 a 1978, 40 años. Que le cogió el relevo otro mito. El relevo del escarabajo en el 73 Volkswagen hizo en los años 60, finales de los 60, hizo algún otro modelo que pasó sin pena ni gloria. Volkswagen, no olvidemos que era dueño de la accionaria de Audi. Y en 1973 intenta buscar un sustituto, nace el Volkswagen Passat. Volkswagen Passat era de Audi, un prototipo de Audi, pero no había acceso al escarabajo, no cuajo en ese sentido, ¿no? El coche más viejoso, el coche más... Pero ya en 1978, pues ya sí, ya tienen unos planes ahí, ya como lo dejan de hacer aquí en Alemania, pues nada, ya se colocan otro mito, que de eso ya hablamos de tu visión. El Golf, Sí, bueno, pues fíjate,
En México se fabricó el bocho hasta La persona es de hoy. En Es total el que me has mandado. han sido uno de los vehículos No, más ese es el que vendidos. no, ese es el que te mandé porque me lo pediste para reenviar. Sí, pues el de hoy lo he oído también. Sí, vale, porque es De que los cuales, mira, pues 15,8 Este me millones salieron de Alemania de la fábrica que tiene Volkswagen en Wolfsburg. no, pero este es el que te Que es envié la planta de de... automóviles en una Sí, es el de hoy. más No, grande. no, no. Eso lo he hecho. Pero es que ahora te voy a traer Sí, una cosa que va a pero gustar. ese es el otro día. ¿Sabes Pero cuánto ese estabas trabajan? tú. Salía. Solo en la planta de los coches. No. Sí, mira, ese de Pues plusvalía. son 21.000 personas. Pero en todo el Pues complejo ese de hoy. de la fábrica, todo el complejo de la fábrica, trabajan 72.000. Todos ahí. Tiene 10 restaurantes. Pero es que es una ciudad. No, es que, vamos a ver. Hitler, en 1938, el 25 de mayo, pone la primera piedra en un sitio pues, fluvial, porque pueden traer los estos de los ríos. Es más, la fábrica de Fort Bull, como ahora se le llama, al pueblo, el pueblo le llamaba Fuerza a través de la alegría, al final se ha quedado con Fort Bull. ¿Vale? Y así se quería llamar al KDF al coche también, pues son las siglas en alemán. Pues tienen su propia central térmica, todo. Se hace una mega ciudad para producir eso en la fábrica. 72.000. En todo Fort Bull viven, me parece, son 130 y tantas mil personas. O sea, casi todo el mundo trabaja en la Volkswagen, por la otra son mujeres o maridos de familia. Bueno, es impresionante. Pues, ¿tú sabes cuál es el producto que más se vende de la factoría de Volkswagen? Pues es la que consumen sus empleados desde 1973, que dejaron de comprarlas al exterior y decidieron fabricarlos ellos mismos. Bueno, pues mira, la referencia, la línea de producción Claro. es la Es que se ha reiniciado y me lo han dicho, pero es que no sé cómo cambiar. Por eso Son salchichas. Salchicha. Nos hace una pregunta como para adivinarlo. La receta está registrada. Se zampan 20.000 al día. 20.000 salchichas al día. La planta tiene su propia central eléctrica, pero y tienen un equipo de fútbol que no y se toca en la fábrica, que es el Porburgo. Qué bueno, qué bueno. Entonces, bueno, aunque hemos visto la cantidad desorbitada de Volkswagen Escarabajo que se vendieron, no es el coche más vendido de la historia. ¿Ah, no? ¿Cuál es el más vendido? ¿Tú quieres saber? Sí. El número exacto no te lo puedo decir, te lo digo, así que ¿Cuál es? Un Toyota. ¿Un Toyota? Anda, no me hubiera imaginado nunca un Toyota. Y igual, el Corolla es... Como yo nunca hubiera dicho el Corolla hubiera sido una barbaridad. Pero bueno, pues espero que te haya gustado un poco. Joder, me parece... Mi resumen de Volkswagen. Me parece soberbio y Escarabajo. a los oyentes también, como ha aprendido un montón de cosas y nos hemos sorprendido. O sea, nos gusta todo. Y sepamos, pues eso, que tenemos el Volkswagen Escarabajo tantos años que se estuvo produciendo y fue gracias a la obstinación y al saber hacer y el empeño que puso un comandante del ejército del arma de ingeniero, un británico, era Ivan Hertz, y gracias a él, desde entonces es como se le llamaba Escarabajo, antes se le llamaba KDF, y como es cierto, Hitler traicionó a su gente, Sí, como de les meterlos enseñaron, y masacrar a pueblo alemán y a todo lo que se llevó por delante, y les escapó. Pero el Bosch plagió a un compañero que tuvo la idea, los motores, es más, cuando en el juicio, bueno, decir que Ferdinand Bosch estuvo en la cárcel, cuando los alemanes perdieron la guerra, todos se habían centrado. El otro que dirigió la empresa hasta 1960 y tanto que falleció, la llevó bastante bien. Y hoy, por Volkswagen, hemos tenido otro escándalo hace unos años. Sí, con el tema de los gases, pero de todas formas, las motorizaciones del Volkswagen Escarabajo fueron impresionantes. Las pruebas de impacto del coche, los hemos estado comentando antes fuera del micrófono, y aguantaron incluso el vuelco de una rampa como en un primero o un segundo piso para volcar, que no se abollaba. O sea, joder, se hizo a conciencia. Qué bien nos lo hemos pasado, me encantan tus historias, además nos quedamos con la boca abierta, parecemos heavy. Yo me lo he pasado mejor porque el último rally que corrí en mi vida fue el rally de Monte Carlos con un Golf. Mira, toma. En Australia, había carreras
entero, solo al Dakar, en Urbán, Escarabajo. Eran casi de serie. O sea, impresionante. Luego lo podían arreglar con un alambre. Sí. El coche era básico. Bueno, a partir de los años 50, evidentemente evoluciona todo y se cambia los frenos. Ya las cajas son sincronizadas, los frenos son hidráulicos, ya se van mejorando hasta las últimas, 2003, ya que sale el último de la planta de México. He visto hasta cuando salen con los mariachis y todo, no puedo ver estas cosas. No, ya con esa me despido este año. Sí, es verdad que te vas de vacaciones ya. Bueno, de vacaciones. Tengo una cosa que hacer y ya empezaremos con alguna otra historia, pero te queda tiempo para pensar. Siempre hay algo. Será tu regalo de Reyes. Nuestro regalo de Reyes. Le vamos a dejar ya, pero no le dejamos sin nada. Como siempre, le vamos a dejar con nuestro baúl de los recuerdos, que nos vamos al año, cuéntanos. 2002. Y vamos a ver cuál era el trabajo, la ocupación de los pilotos de pruebas dentro de un equipo de Fórmula 1. Vamos a ver a un jovencísimo Marc Gené, piloto de pruebas de BMW Williams, y veremos también a Schumacher, y veremos también a Jackie X, y auténticas glorias, y nos van a explicar cómo funcionaba entonces la telemetría que comenzaba a funcionar en los coches de Fórmula 1. Pues no se lo pierdas. Sí, porque está en Ferrari, aparte de piloto, tiene una superlicencia, es ingeniero también. Amigo José Miguel, pasa unas buenas navidades, no te veo, bueno, veremos por aquí, por lo seguro, quiero descansar. Señor Sornosa, Correca, muchas gracias por haber estado aquí y muchas gracias por recuperar el tesoro auténtico que nos traes ahora mismo y que vamos a ver todos. Amigos, luego cuando termine esto empezamos con otro programa. Veremos el lío que tenemos montado con el adelanto de elecciones, hablaremos de La Palma, bueno, tenemos un programa que va a ser muy interesante. Cuando termine, ¿vale? Adiós, amigos. Nunca están en primer plano y pocas veces cosechan fama. Trabajan diligentemente en segundo plano sin llamar la atención, los pilotos de prueba de la Fórmula 1. Pero, ¿qué es lo que pone a prueba realmente a alguien como Marc Gené, Timo Glock o Alexander Wurz? Normalmente se prueban los neumáticos y también el motor, para estar seguros de que serán fiables en la carrera. Y finalmente, también se realiza un trabajo de desarrollo de nuevos alerones o una nueva suspensión, para conseguir una mayor velocidad del vehículo. El tercer hombre de BMW Williams, Marc Gené, cada vuelta la consagra a la perfección. El potencial de mejora reside en matices. La única constante, el piloto de pruebas. El estrecho intercambio entre el piloto y los técnicos conlleva nuevos conocimientos. Los problemas se localizan y se solucionan. Y un vistazo a su cuaderno de bitácora lo confirma. 42.000 kilómetros de pruebas para el español en los últimos 3 años. Nadie recorrió tanto. Creo que trabajo un poco más que Juan y Ralph. Al final del año he recorrido más kilómetros que ellos. Posiblemente ellos tengan más trabajo como relaciones públicas que yo, simplemente porque son más famosos. A finales de año hemos trabajado un número parecido de días, pero yo simplemente paso más tiempo dentro del coche y ellos más tiempo en las carreras y en labores de relaciones públicas. Él también se encargó de las relaciones públicas en esta temporada. Junto con Nick Heidfeld, el segundo alemán en Jordan, Timo Glock, un sueño se le hizo realidad. Su primera intervención en Canadá, 2 puntos para el equipo Jordan. Conclusión, la transformación de piloto de los viernes a piloto de domingo la llevó a cabo con valentía. Las perspectivas. Veremos qué se presenta aún durante el año. Quizás se produzca algún que otro contacto con otros equipos, pero por el momento me concentro en Jordan y en esperar a ver qué pasa. Él se concentra en el McLaren Mercedes. Alexander Wurz, de piloto de Benetton a piloto de pruebas del Flecha de Plata desde hace 4 años. Está al acecho cada temporada. Quiere volver a las carreras y a la lucha por los puntos del campeonato mundial. Tal como le ocurrió a Felipe Massa, el brasileño corre nuevamente para Sauber como hace 2 años. Su ascenso fue notorio en 2002, pero le faltaba la serenidad necesaria al volante en situaciones de presión. Por eso debía probar para Ferrari y madurar. De Michael se puede aprender mucho y de Rubens obviamente también. Estoy seguro de que mi experiencia ahora es muy distinta a la que tenía en 2002.
Sin un poco de suerte y esfuerzo, no hay gran premio. Véase a Felipe Massa, piloto de pruebas de Fórmula 1. Un trabajo con perspectivas, ya que cada año vuelve a girar la ruleta para el piloto incluso durante la temporada. El secular trazado natural de Spa se funde con el paisaje, casi una reliquia de los tiempos pasados del automovilismo deportivo. Las pistas modernas se diseñan fríamente en el computador, como aquí, en el estudio de ingeniería de Hermann Tilke. Es aquí de donde surgen circuitos como Malasia, Bahrein o Shanghái. El arquitecto de circuitos más conocido no pone las cosas fáciles ni para sí mismo ni para los demás. En lo que se refiere a la pista en sí, es un desafío crear algo para que los pilotos y la técnica puedan cometer errores. Y esto es increíblemente difícil. Los pilotos de la Fórmula 1 son todos tan buenos. Es muy difícil inducirlos a equivocarse, pero es suficiente con tener una curva donde se comete un error de vez en cuando. Este año se construyeron dos circuitos nuevos, Shanghái y Bahrein. Ambos salieron del lápiz, mejor dicho, del ratón de Hermann Tilke. Los trazados más modernos, llenos de refinamientos técnicos y diseñados para el máximo rendimiento. La visión de una pista en el desierto se convirtió en realidad. El terreno llano y las posibilidades infinitas. Y se logró el desafío para los pilotos, ya que en las curvas difíciles se descarrió más de un piloto avesado. Pero el resto del equipo también tuvo mucho trabajo, ya que la puesta a punto en un circuito nuevo no es nada fácil. Las simulaciones por ordenador ayudan a ello. Normalmente obtenemos una serie de puntos cada metro, que nos dan datos sobre los bordillos, la altura y la evaluación y el peralte de la pista. De esta forma, cuando realizamos una simulación, el coche virtual recorre una simulación tridimensional del circuito. Y del mismo modo que los ingenieros deben conocer el nuevo circuito, los pilotos se preparan concienzudamente, a veces con métodos similares. Existen muchos juegos buenos con simulaciones de circuitos. Cuando conducía en la Fórmula 3000, solía jugar horas y horas con el ordenador. Era muy divertido. Ahora existen circuitos a los que necesitas ir personalmente. Lo ideal es recorrerlo con un coche de serie. Unas 4 o 5 vueltas para conocer realmente por dónde vas a correr. Pero no siempre es el nuevo diseño lo que está en primera línea. Muchos circuitos, como en este caso Imola, se remodelan por cuestiones de seguridad. Está claro que zonas de escape y camas de grava más amplias pueden ayudar en este caso. La evolución de los circuitos ha sido muy positiva. Se han modificado las zonas de escape y los bordillos. También se tiene en cuenta que el coche ya no pueda impactar en ángulo obtuso contra un objeto duro, la valla de seguridad o un muro. La evolución apunta ahora a reemplazar la cama de grava por asfalto. En un caso normal, con las 4 ruedas sobre el suelo, es un factor positivo. Únicamente hay que girar y se puede seguir corriendo. Pero apenas algo anda mal, no estoy muy seguro de que sea una buena solución. Habrá que esperar. Un circuito debe ofrecer la máxima seguridad y atractivo a los espectadores y a los pilotos. Por esa razón, la remodelación de circuitos está siempre en continuo avance. Vayamos a Legends, los pilotos inolvidables de Fórmula 1 en Bélgica. Hay 2 grandes nombres que son sinónimo de pilotos belgas. Uno de ellos es Thierry Boutsen. 1989 y 1990 fueron la cúspide de su carrera cuando corría para Williams-Renault y consiguió 3 grandes premios. Ya en esa época seguía el principio que también respetan los pilotos actuales: entrenamiento, entrenamiento y más entrenamiento.
Siempre estaba en forma. Después de todo, participó en 163 carreras en la categoría reina. A los 26 años se puso por primera vez al volante de un Fórmula 1 y a los 36 disputó su última carrera. Pero su vida no se compone solo de entrenamiento. También hay velocidad y diversión, incluso fuera de la pista. Uno consume mucha energía y se pone en forma. Se tensan cada uno de los músculos. Es un deporte fantástico. Al fin y al cabo, los pilotos tienen muchas metas. Y Thierry Boutsen ha sido siempre un apasionado. Lo necesito para mi trabajo. Viajo en avión de 3 a 4 veces por semana. Todos los pilotos de Fórmula 1 viajan mucho. Debemos trasladarnos a las carreras, a las pruebas y a los numerosos actos publicitarios. Por eso me queda muy poco tiempo para ocuparme de otras cosas que no sean la Fórmula 1 y los coches de carrera. La Fórmula 1 proporciona una buena oportunidad para mantenerse ágil y en forma. Además, hay muchos actos publicitarios. Las relaciones públicas de los patrocinadores y la gente que nos apoya y financia. Nunca tengo tiempo para mí mismo. Y hay uno que, por supuesto, no puede faltar cuando hablamos de pilotos belgas. Jackie Ickx, aquí en 1979, a bordo de un Ligier Ford. Ickx no solo era veloz en la pista, sino que también tenía algo de filósofo, especialmente cuando se trataba de expresar conceptos en torno de las carreras de coches. En la Fórmula 1, la idea siempre ha sido diseñar un coche cuyo rendimiento mejorara año tras año, cada vez más desarrollado y más exitoso. Entregar lo mejor de sí mismo fue siempre lo más importante para Jackie Ickx y brindarles un verdadero espectáculo a los aficionados. Fuera de la pista era un compañero tranquilo, pero en cuanto se ponía al volante no había que perderlo de vista. Inolvidable es la fascinación que irradió Jackie Ickx cuando, en 1968 y más tarde entre 1970 y 1973, condujo un Ferrari. Ya que 6 de sus 8 victorias de su carrera en la Fórmula 1 las festejó con Ferrari. Es hora de Tecno, el procesamiento de datos en la Fórmula 1, telemetría. Píxeles y bytes. Análisis de datos para la Fórmula 1. Los coches modernos de la Fórmula 1 están llenos de electrónica. Más de 100 sensores miden el rendimiento de cada componente y se lo transmiten a los ingenieros. Telemetría. La transmisión de datos por radio es, sin duda, alta tecnología moderna, pero no tan nueva. Ya en los años 80, los ingenieros de BMW desarrollaron la telemetría y enviaron por primera vez datos del vehículo al box. La presión de combustible y aceite, la temperatura del motor, las revoluciones. De lo que entonces se burlaban, es hoy en día indispensable. Aun cuando los medios de almacenamiento han cambiado drásticamente, el principio sigue siendo el mismo. Los críticos opinan que hay demasiada electrónica, pero también tiene sus defensores. Me gusta toda esa electrónica. De esto se trata la Fórmula 1. Tenemos el último desarrollo en coches de carrera y de calle. Mira todos los controles de estabilidad, de tracción, cambio automático de velocidades. Todo viene de la Fórmula 1. El ABS también. Puedes hacer cualquier cosa con esto. En cada equipo de Fórmula 1 hay una plantilla de técnicos que se ocupan exclusivamente del análisis de los datos. Gracias a su información, por ejemplo, sobre las fuerzas centrífugas y los desplazamientos de la suspensión, se puede calcular un mejor ajuste para el circuito correspondiente. Una gran parte de los datos se envían vía satélite a la central de la escudería. Allí se combinan distintas posibilidades en los ordenadores de altas prestaciones y a menudo, en una sola noche, un equipo logra mejorar sustancialmente el rendimiento del coche.
Así y todo, los corredores no se convierten en pilotos por control remoto. La superación de los límites de un coche no depende solo de la tecnología. El mejor indicador de que el coche no está totalmente bajo control es el miedo. Ahí es donde está el límite. Si no tienes miedo, el límite será el número de veces que embistes contra la valla, porque a partir de una cierta velocidad no se pueden tomar las curvas. Es esta mezcla de tecnología y factor humano lo que hace que la Fórmula 1 sea tan interesante. Y también por razones humanas, no tienen los pilotos un acceso total a los datos. Porque la telemetría moderna registra cada posición de pedal, cada frenada prematura en cada punto del circuito. Y una comparación con el compañero de equipo no siempre es motivadora. Se está poniendo emocionante en el Eau Rouge de Spa. ¿Quién se anima a acelerar a fondo?